Si bien es cierto, han dejado a Lima y el Callao fuera de esta ley que formaliza los taxis colectivos en las regiones del país, pues los colectiveros aquí en Lima y el Callao, que suman más de 30.000, podrían tomar algún tipo de acción por sentirse discriminados, no lo sabemos. Luis Quispe-Candia, Luz Ámbar, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Informamos y Opinamos. Buenos días, Jesús, gracias por la invitación. Ciertamente la primera reflexión que hace creo que hay que subrayar, puesto de que se trata de un poder del Estado. En todo país democrático, un Congreso de la República que representa al país debería de buscar el bienestar común, hacer que las leyes que se promulgan en ella sean para servir al país, a la comunidad, a la gran mayoría de la población y no a un sector, a un pequeño grupo, sea cualquiera que sea el grupo que quieran representar. Lamentablemente, en este caso, entiendo que hay dos congresistas absolutamente interesados. Uno de ellos representa a los taxis colectivos de Lima, otro representa a las camionetas Minivan que trabajan en las carreteras, y hay un congresista que apellida Fernández, que todos lo conocemos, que igualmente hace afirmaciones como que era un clamor popular y atendiendo el clamor popular han aprobado esta ley. Eso nos pone lamentablemente en el país en una situación vergonzosa, puesto de que este primer poder del Estado muy bien llevaría el título del libro de Juan, se llama Hazañas de la Ignorancia. Creo que muy bien podría alguien escribir del Congreso de la República poniéndole ese mismo título del autor que he referido. Para entrar al tema de la consulta, de la conversación, creo que esta ley va a generar una serie de problemas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por un lado, si bien es cierto, en Lima no se va a aplicar, pero el resto del país exactamente igual. El transporte está atomizado en autos colectivos y en taxis en todas las ciudades del Perú. De modo que esto, en primer lugar, impide que se siga avanzando en la reforma, porque no se puede implementar un servicio integrado de transporte con la existencia de los autos colectivos. Claro. Largamente hemos explicado que en todas las ciudades del mundo lo que se propone es que los buses sean de mayor capacidad para llevar a los pasajeros cómodamente y evitar que los vehículos pequeños circulen para no congestionar la ciudad, para no contaminar el ambiente y para que el servicio sea mucho más. Incluso el transporte privado es relegado al final para que los que tienen vehículo inclusive viajan en buses, no en su vehículo. Ahora, el segundo aspecto que hay que señalar es el caos que va a imperar. Ya recordemos que nuestro país ha sido reconocido como el tercer país del mundo, más congestionado del mundo. Con esto pasaremos a ser el primer país, supongo yo. Claro. Ahora, ¿cómo formalizar un sector que es ampliamente informal? Solamente una característica primariosa de este problema. Ya estamos hablando de gente que además suma papeletas, suma acciones temerarias, gente que agrede, gente que no cumple con lo que se le dice, además generan competencia desleal. El taxi colectivo, por ejemplo, ya olvidémonos de Lima y el Callao por un momento, pero pasemos a regiones. Y si nosotros vemos la cantidad de accidentes de tránsito que se producen en carreteras, 20 o 30% de esos accidentes tienen que ver claramente con los taxis colectivos, o con los colectivos, como lo quieran llamar, las minivan que utilizan. Y es gente que contribuye al caos, que contribuye a la muerte y que no se hace responsable luego. Efectivamente, esa es la razón. Entonces, lo que hay que seguir sumando a este tipo de efectos colaterales que va a generar, en el caso de los buses, porque las empresas de buses interprovinciales, por ejemplo, van a haber mermado sus ingresos porque van a tener una competencia desleal. En el caso de Lima, que es donde hay más autos colectivos, que en su momento por lo menos más de 100.000 vehículos hacen taxi colectivo, porque los taxis que tienen autorización también en horas punta, en lugar de hacer taxi, hacen auto colectivo, sale más rentable. Ellos hay que reconocer que son víctimas de este caos, de este descontrol que había en el transporte. Es decir, durante 30 años las autoridades no han puesto el esfuerzo suficiente para ordenar el transporte. Se ha permitido a las empresas afiliadoras, que lo único que han hecho es enriquecer a los dueños de las empresas en desmedro del capital de los dueños de la COP y de la Custer, que no ganaban suficiente dinero y al final cuando se avejentaba el vehículo simplemente le dan baja. Entonces, este caos que hay en el transporte es responsabilidad de las autoridades y los colectiveros son víctimas de todo esto.
pero no era el momento. El Congreso tiene que reflexionar. No era el momento de aprobar esta ley. Ya está la ley 30.900 que está encomendando a la ATU para que empiece a reestructurar todo y organizar un transporte ordenado, un transporte integrado. Y a la manera de la ATU tenía que haberse la reproducción en todas las ciudades del país. Y eso es lo que se ha impedido con esta ley. Claro. Eso es lo que se está haciendo, lo que no está permitiendo, está maniatando todo el proyecto para todo el país. Eso es lo malo, eso es lo lesivo que ha hecho este Congreso de la República. Claro, además te está obligando a tratar de ver la manera de cómo los incorporas a un sistema completamente distinto, diferente. Pues eso llama la atención. Lo otro que rescato de sus palabras es algo que también es puntual. Estamos hablando de un sector que además contribuye no solamente al caos, sino, por ejemplo, al envejecimiento del parque automotor, lo que está generando también otros problemas, como lo son la contaminación del medio ambiente en todas las ciudades, ¿no? Este es un problema integral, en realidad. Es un problema inmenso, es un problema transversal. El transporte genera todo, inclusive es el foco de infección. Estamos en época de cuarentena, estamos buscando de que no haya más contagios en el país. Y está demostrado que los puntos de contagio son los hospitales, el transporte, los mercados. Ahora que están saliendo, no todas las unidades y apenas en algunos casos el 50%, ¿qué va a hacer cuando se reinicie las actividades? Esto va a ser incontrolable. La ATU no va a poder controlar, porque la ATU tiene 120, así tenga 1000 inspectores. Es imposible que controle. La policía no es competente para fiscalizar el transporte. Pero estamos viendo muchas veces que los colectiveros son justamente los que terminan pues atropellando a los inspectores de cualquier tipo de institución o organización que les ponga adelante. Hemos visto que escapan incluso hasta la Policía Nacional, no les importa absolutamente nada. Eso es lo negativo, ¿no? No sé, los congresistas no ven más allá de sus narices, lamentablemente. Me van a disculpar. Y esta ley... Me van a disculpar los amigos colectiveros. Yo sé que ustedes son el sustento de sus familias, pero la verdad es que eso es lo que se han cometido, pues, o sea, eso es lo que han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Se han ido en contra de la ley y es poco, además, en estos momentos, correcto decir que el Congreso ha hecho bien a favor de ustedes. Ustedes son parte de un problema y ese problema tiene que analizarse en las instancias correspondientes. En este caso, la ATU. Claro. Bueno, y lo más eso es lo interesante, ¿no? O sea, ya hay una ley antes de un año atrás, y ustedes y los que nos escuchan saben perfectamente cuánto luchamos por una autoridad para Lima y Callao. Han pasado de la ley 20 años, en 20 años no se ha podido hacer, ni las municipalidades de Lima ni del Callao han podido constituir la autoridad que la ley les obligaba, no lo hicieron, cada uno hizo por su lado, y el resultado es lo que tenemos. Ahora se ha logrado la ley de la ATU. Lo razonable era esperar que la ATU empiece a reestructurar y a organizar, preparar programas de reconversión laboral, es decir, hay tanto por hacer en adelante, pero esta ley pues impide todo. Pero creo que hay luz de esperanza, Jesús, al final, porque esta ley ya ha anunciado el Ejecutivo que lo va a observar, como también ya van a presentar una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de los peajes. ¿Cómo es posible? No hay abogados, los señores no saben leer en el Congreso. La Constitución es clara. Tendrían que haber cambiado antes la Constitución para querer anular los contratos. La Constitución está garantizando los contratos ley de las concesiones, de las inversiones asociaciones públicas privadas. No saben distinguir entre los peajes del Estado y los peajes que son concesionados. Es decir, yo no entiendo cómo puede en el Congreso de la República hay congresistas como el señor que ayer estuvo participando, movilizándose en su vehículo propio, sin mascarilla, participando en un pleno, que se supone que es el evento más importante del Congreso, el pleno del Congreso, así sea virtual, no deja tener importancia. Pero ese señor de Acción Popular, entiendo, como el presidente de la Comisión de Transporte, participando desde su auto, manejando y sin mascarilla. Hemos llegado a lo más bajo en el actuar de los congresistas, ¿no? Sí, claro. Yo la semana pasada conversaba con el presidente del Congreso, y el señor Merino, y le preguntaba, ¿ustedes son o no finalmente un Congreso populista? Porque lo que están haciendo es ir en contra de lo que todos buscamos, que es un Congreso que sea mucho más analítico, que sea mucho más cauto en las decisiones que van tomando, pero parece que esto no es así. Parece incluso hasta que existiera cierto nivel de confrontación con el Ejecutivo, y él también decía, no lo hay, pero vemos que las últimas cosas que se han hecho en realidad no son del todo correctas, y eso tarde o temprano nos va a terminar jugando en contra, como el tema, por ejemplo, de los peajes, ¿no? Donde hay
concesiones ganadas y juicios que pueden venir para más adelante y que podríamos perder por estas acciones que se van tomando. Claro. Y eso no está cerrado, Jesús. Los contratos de la concesión, ahí está el concedente y la concesionaria. Claro. Tienen todos los tiempos necesarios para que sienten una mesa y discutan cada uno, tanto la municipalidad como la empresa, para discutir. Ahí están los entes correspondientes, un tribunal arbitral para que discuten sus diferencias. Pero no puede ser el Congreso querer anular por una ley, es absurdo, es absolutamente absurdo. Y creo que también para ir avanzando señalar lo que estoy diciendo. Por un lado, el Congreso el Ejecutivo ya señaló que va a solicitar, no va a aprobar esta ley, y lo más probable es que el Congreso lo apruebe por insistencia, que es lo más probable, como ya lo han hecho. Y si ser así, hay 4 congresistas que salvan el nombre del Congreso. 4 congresistas que entiendo que se han opuesto a esta ley. Confiamos que uno de estos 4 congresistas impulse la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como supongo lo harán también otras entidades, incluso de repente el propio ministerio, porque le van a encomendar al ministerio que haga el reglamento, y entiendo que no creo que lo hagan. Primero me presentaré una acción de inconstitucionalidad. Y lo que han hecho con todo esto es hacer creer a la comunidad, hacer creer a los colectiveros que con eso ya estaban solucionando el problema, y no va a ser así. Obviamente va contra todo el sentido común, va contra la razón, y lo que hay que tratar de apostar es que por lo menos ahora en esta coyuntura todos contribuyamos a que el contagio no cunda, y que tratemos de que ellos, los autos colectivos y todos los transportistas, empiecen a sumar, empiecen a ponerse en orden, y la ATU también haga de su parte. Para nosotros nos preocupa sumamente, en el caso de Lima, me imagino en el interior del país, es el transporte urbano tradicional. El metropolitano con sus corredores complementarios puede funcionar, va a seguir funcionando. Ellos tienen un contrato, ganan ellos por kilómetros recorridos, no ganan por pasajero. El problema es en el transporte tradicional de combis, cúster y buses que son afiliadores. Ellos, para nosotros, deberán a partir de ahora tener el recaudo electrónico para que el Estado pueda reconocerles el costo de operación y pueda pagarles. Pues no hay forma de subsidiar. En cambio, los otros es mucho más fácil de subsidiar. Claro. En cambio, el transporte tradicional tiene que haber un recaudo electrónico, Jesús, para demostrar el movimiento económico que haya. Y las camionetas rurales deberían de salir de circulación, e inmediatamente el Estado también ponerlo en el programa de chatarreo para que ellos no se perjudiquen económicamente y recuperen su dinero. Existen fórmulas, pues, ¿no?, para hacer que este sector sea formal y sea beneficiado también. No es tan complejo en realidad, y así ganamos todos. Ganamos un mejor parque automotor, ganamos un mejor control, hacemos que las ciudades sean mucho más ordenadas, pero no así como se está haciendo. Solo para finalizar, un dato breve que le quería preguntar. ¿Tiene usted una idea de cuánto se debe en millones de soles en papeletas por parte de este sector? Es enorme, no tengo la cifra exacta, pero son varios millones. Millones debe el transporte, por lo menos, no sé, supongo deben exceder 5, 6, 7 millones. Bueno, 5, 6, 7 millones que nos hace falta a todos en realidad, y deberían ellos primero pensar en eso, ¿no es cierto? Cumplo con mis deudas y luego ya pido formalización. Si es así, sería bueno en todo caso avanzar en esa dirección.